cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad. Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano. Moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas. Variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos. Además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693 40 915 o al 768-06-191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos a través de la radio y también a través de esta transmisión que estamos haciendo, por supuesto, por este medio que son las redes sociales. Gracias a la gente por su comentario, por su punto de vista, por su opinión, por su crítica, por su sugerencia, por sus recomendaciones, por algunas propuestas. Realmente es interesante, yo valoro muchísimo. Bueno, estamos trabajando en elaborar esta clase de series. Estamos en la primera serie. Esta primera serie se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Estamos hablando con varias personalidades. Estuve en Tarija y estuve hablando en su casa. Muy amablemente me recibió el licenciado Gabriel Gaite, una personalidad en Tarija. Es catedrático, es una persona que trabaja, es consultor, trabaja de forma independiente. Asesora al comité cívico, asesora a instituciones, es una persona que sabe mucho del tema económico y además está muy ligado también a esto del análisis, ¿no? El análisis político, el análisis social, y con él hemos hablado sobre los temas que estamos haciendo en esta serie, hablando acerca de lo que le pasó a Tarija en los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido con tantos recursos económicos? ¿Por qué no ha cambiado la realidad? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la explicación a todo esto? Ese es el tema de fondo. Así que les invito a escuchar, a mirar esta entrevista con el licenciado Gabriel Gaite. Esto fue en Tarija, en su casa, por si acaso. Y repetirles o reiterarles que estamos en esta serie que va a terminar en un libro que va a resumir todas las entrevistas que estamos haciendo. Es decir, tendrá 3 partes el libro. La primera parte estará toda la cronología desde la Guerra del Agua hasta ahora. Es decir, vamos a hacer una cronología muy rápida acerca de todos los hechos más importantes en estos últimos 20 años. Hubieron hechos realmente desde la crisis del agua hasta ahora muy fundamentales, ¿no? Que han cambiado o ha afectado, por lo menos, la realidad social de todo el país, y en este caso Tarija y el Gran Chaco. Bueno, también en la segunda parte irá los resúmenes de todas las entrevistas. Todas las entrevistas que estamos haciendo las vamos a resumir. Lo más importante vamos a transcribir en la segunda parte. Y en la tercera parte irá mi reflexión, lo que yo creo, mi análisis, mi punto de vista y lo que pienso que ha ocurrido. Muy bien, entonces les invito a que ustedes escuchen y miren, disfruten esta entrevista con nuestro amigo licenciado Gabriel Gaite, hablando precisamente sobre estos temas que a mí me preocupan. Es muy interesante, hay algunos aspectos que realmente son muy importantes conocerlos. ¿Qué tal, Lice? ¿Cómo le va? Qué gusto. Ahí estamos. Estar en su casa, linda su casa, ¿no? Muy bonita. No, más o menos. Yo ya tengo muchos años, te ¿Sí? cuento. Claro.
Ah, la casa histórica, no sé. Pero una casa así de medio de campo, ¿no? Tiene Claro, un airecito de campo. chaletcito, ¿no? Porque había espacio ahí, ¿no? Pero bueno. Que he hecho cuando tenía 32 años, mira, ahora tengo 72. 72. Ah. ¿Qué te parece? Yo quiero hablar, estamos haciendo esta serie de entrevistas con algunas personalidades que han hecho aportes al departamento y en un momento han jugado algunos roles. Me gustaría conocer su análisis, su reflexión, su interpretación de lo que ha pasado con la crisis de los partidos políticos, desde la guerra del agua, que ahí comenzamos, digamos, un poco a entrar a los tumbos, ¿no? La guerra del agua, la guerra del gas, la asamblea constituyente, los cabildos, elección de prefectos, la destitución o la caída de Goni, luego la asunción de Carlos Mesa, la caída de Carlos Mesa, y así hasta llegar a Evo Morales, la asamblea constituyente, la nueva constitución, elección de prefectos, elección de gobernadores. ¿Cómo afectó todo eso al departamento y al Chaco? Bueno, es parte de la historia contemporánea, digamos, porque eso viene 30 años atrás, 35 años atrás, pero es un poco la historia de la crisis del país, crisis política, crisis económica, crisis social, que se van repitiendo, ¿no? Son ciclos que se van repitiendo. Más bien este último duró un poco más, digamos, ¿no? Pero de pronto, crisis todo el tiempo, ¿no? Es que no podemos solucionar problemas básicos del país, ¿no? Con temas de pobreza, con temas de empleo, de seguridad, de educación. Entonces, ahí estamos en un contexto de uno de los países más atrasados de Latinoamérica y el de mayor pobreza en Sudamérica, ¿no? O sea, es el país más pobre de Sudamérica, con esas crisis que estamos hablando. Pero Y hay hitos, ¿no? Hitos interesantes en toda esa historia, como por ejemplo la municipalización del país, ¿no? Con la ley de participación popular emergen en los municipios, se les da recursos y de alguna manera se acerca el sector público a la gente, ¿no? Porque en un municipio se puede atender las necesidades más cercanas. Entonces los municipios, un hito muy importante, tanto de la estructura administrativa, política del país. Y de pronto también las autonomías, ¿no? Este es un país ya, el primer artículo de la Constitución Política del Estado indica que es un país con autonomías, ¿no? Por supuesto que falta mucho por avanzar, a pesar de que se habla de autonomías, pero hay un fuerte centralismo del gobierno. Tal así que el 84% de los ingresos del Estado los administra el gobierno. Y las regiones, municipios y universidades, el resto, en todo el país. Entonces, bueno, se habla de una fuerte centralización y la necesidad de poder acordar un pacto fiscal entre los bolivianos de tal manera que los recursos sean distribuidos de una forma mucho más equilibrada. Ahora, se habló mucho de las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia subalterna y una Bolivia visible. La Bolivia de los blancos, la Bolivia de los caras, la Bolivia de los mestizos, la Bolivia de los indígenas. Y supuestamente con la emergencia de lo popular, con el MAS, esta Bolivia se habrían fusionado, se habrían encontrado, esta se habría visibilizado y habríamos avanzado. ¿Esto es así? No necesariamente, ¿no? Si miras, lo más importante para las reivindicaciones de campesinos, indígenas, ha sido la Revolución del 52, donde se ha dado voto universal y se ha distribuido la tierra, ¿no? Entonces son hechos importantes. No ha habido, digamos, en toda esta historia contemporánea, cosas tan fuertes como esa aproximación a los campesinos del 52. Obviamente con el gobierno del MAS, que tiene raíces de alguna manera indígenas, se ha profundizado un poco. Pero siempre todos los partidos han peleado por el voto de los pobres, del campesino, porque por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, el que tiene un poquito de cultura no vota por cualquiera.
Pero sí el resto, que es la mayoría de los bolivianos, es un voto de rebaño, digamos. Pero estas dos Bolivias que varios teóricos, especialmente del lado de la izquierda, hacen mucho énfasis, ¿se ha logrado, digamos, reconocerla, visibilizarla y que sean tomados en cuenta como en el Estado? No necesariamente, yo no puedo hablar de dos Bolivias, ¿no? Siempre ha habido una sola Bolivia, ¿no? Y en todos los momentos, como decía, el poder es con alianzas. Si no hay alianzas con los grupos mayoritarios, no puedes hacer gobierno. Y aún así, se te vienen cosas, se te vienen paros, se te vienen un montón de conflictos que el gobernante tiene que pensarla muy bien antes de poder enfrentarse a grupos. Ahora, es cierto que con el MAS se ha incorporado en la Constitución, se les ha dado un poco más de poder, digamos, ¿no? La Constitución nueva, que ha sido impulsada por el MAS, está fuertemente impregnada con alusiones a todo lo que es campesino, incluso el modelo, ¿no? Se habla de un modelo económico, social, productivo, comunitario. ¿Y de dónde viene el tema comunitario? De lo indígena, campesino, ¿no? Entonces, pero más allá de eslogans, las cosas no cambian mucho, ¿no? Porque van a cambiar en el momento en que el campesino tenga realmente educación, que tenga recursos como para afianzar su propia economía, y eso no está ocurriendo, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser simbólico, sino claro, tiene que ser algo material, digamos, ¿no? Como la educación, como las oportunidades de ingresos económicos que mejoren. Ahora, las autonomías, el proceso de autonomía, ¿usted considera que ha sido exitoso, ha fracasado? Porque no vemos un cambio, un beneficio, digamos, de este proceso autonómico, tanto en Tarija como en el Chaco. Es decir, los números indican de que no hemos avanzado mucho en el desarrollo económico, el desarrollo humano. Yo creo que ha sido un paso importantísimo, pero no suficiente. Es decir, que todavía hay que avanzar, hay que profundizar la autonomía. Y cada vez se la vulnera más. Por ejemplo, se utilizan recursos de los departamentos para pagar temas nacionales. Digamos, la renta de dignidad está pagada con los recursos de hidrocarburos, etcétera, etcétera, que no le corresponde al gobierno central, pero el gobierno central aparece como alguien que estuviera dando a la gente, ¿no? Entonces, hay que avanzar. Hay gente, yo pienso así, que avanzar hacia el federalismo es algo que permitiría profundizar. Pero en este momento no están dadas las condiciones. Este gobierno es muy centralista, no tiene recursos y va a echar mano de los recursos de los departamentos, de las regiones, de los municipios cuando pueda. El tema del déficit fiscal en el país en este momento es fuerte, ¿no? Entonces el gobierno no sabe de dónde sacar plata y por supuesto echa mano a las reservas internacionales netas, que han caído de $16.000 millones a 4.200, 4.300, ya en niveles peligrosos. Se va endeudando, y ya no tanto deuda externa, porque los organismos que prestan dinero externo a Bolivia, ¿no es cierto?, piensan muy bien ahora para prestar, porque ¿de dónde va a sacar plata para devolvernos?, ¿no es cierto? Y se ha recurrido a la deuda interna. Entonces, la deuda interna está creciendo fuertemente, algo la deuda externa, y estamos llegando ya a límites muy peligrosos donde, nos estamos comiendo, como decía, las reservas y no tenemos plata para ir pagando los endeudamientos que tenemos, o sea, nos cuesta. Hasta ahorita la cosa más o menos ha funcionado relativamente, pero estamos entrando ya a situaciones ya más peligrosas, ¿no? Ahora, esto de la crisis de los partidos y de la crisis institucional del país ha terminado una serie de
digamos, la Asamblea Constituyente con una demanda de la agenda de octubre y las autonomías, por otro lado. Hay una especie de disputa que ocurrió en la Asamblea Constituyente, terminó la Constitución. Es muy rara la Constitución, una autonomía centralista, digamos, una cosa así, un oxímoron, ¿no? Entonces, y lo que usted dice, finalmente terminó en esos datos que usted acaba de mencionar, 84% lo maneja a nivel central, o sea, eso no puede ser autonomía, ¿no? Y la autonomía se hace con plata. Ahora, se elige el primer prefecto del departamento por voto popular, se le hace un quiebre a la anterior Constitución, y el presidente los posesiona, reconoce esa elección. Luego viene, en este caso fue elegido Mario Cosío, luego viene la elección de gobernador, ya según la nueva Constitución y esta figura de forma directa por voto popular. Mario Cosío asume como gobernador, gana esa elección, y al año lo destituyen con artículos 144 al 147 de la ley marco, que son totalmente inconstitucionales, y el tribunal los abroga. Y sin embargo, antes se produce este hecho de la destitución. ¿Usted cree que hay un antes y un después de ese hecho? Cuando Mario era prefecto, manejaba un discurso, una retórica de un proyecto de departamento. Yo hasta el momento no conozco el documento ese que hacía alusión, ¿no? Pero él manejaba y trataba, al parecer, de querer darle cierto norte, cierta ruta al departamento. Después de eso, comparando con una locomotora, con un tren que se descarrile, los balcones están volcados, no hemos vuelto otra vez a encarrilar la locomotora ni los vagones hasta ahora. ¿Usted coincide conmigo? Hay varias cosas, ¿no? Primero, la destitución es anticonstitucional. Y cuando se indicó de que esa destitución era por simple denuncia, o sea, no se presume la inocencia de la gente, ¿no? Es decir, lo denuncio porque, qué sé yo, ha manejado mal este tipo de recursos, entonces viene el fiscal, hace un proceso y él tiene que escapar porque lo va a meter a la cárcel, ¿no? Entonces hay un acto político muy fuerte, porque Mario Cosío en ese momento se presentaba como un dirigente político de alguna manera con reconocimiento nacional. Entonces representaba un peligro para el gobierno, entonces habría que eliminarlo de cualquier forma, y se eliminó de la peor manera, ¿no? Ahora, hemos ido de alguna manera construyendo, antes de Mario Cosío se hizo un evento departamental muy importante, nos reunimos 2 días, hay instituciones tanto provinciales como importantes del departamento, y se construyó una propuesta de agenda económica, ¿no? Y eso se ha ido manteniendo porque era muy claro el mensaje, pero como siempre faltaban los recursos, ¿no? O sea, sin recursos no puedes hacer procesos claros de desarrollo. Y obviamente que ya después ya no se cambió esa personalidad política que era Mario Cosío, con alguien afín al gobierno que realmente destruyó la institucionalidad tarieña y la economía tarieña. En el momento más importante que teníamos, el año 2014, el departamento percibió $700 millones de renta petrolera. 700, que iba a, por supuesto, universidades, municipios, gobierno departamental, gobierno regional. 700, era una cantidad importantísima de dinero, ¿no? Y eso ha ido de a poco cayendo a medida que también fue cayendo la producción de hidrocarburos, se fueron bajando los precios, ¿no? Y actualmente, ¿cuánto estamos? 150 millones para distribuir entre todos, no nos queda mucho, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que sucedió durante la época de Lino Morales, que él también populista, de origen campesino, como el gobierno, empezó a dar dávidas. Es decir, tenemos plata, tenemos tanta plata, tenemos que distribuir, tanto para los municipios, este porcentaje, tanto el bono tal, el Prosol, el tal cosa, y sin que nadie lo pida. El Prosol era chiquitito, él lo fue creciendo por iniciativa propia, por ejemplo, ¿no? Entonces, se fueron creando obligaciones de parte de las instituciones del sector público del departamento de Tarija, que son difíciles de eliminar, porque el momento en que se da
algo desde el punto de vista social, los favorecidos no van a renunciar a eso, ¿no? Entonces se mantiene, y eso es lo que ahora hace de que las economías departamentales, municipales y regionales están ahí, digamos, patinando. Y por otro lado se han creado obligaciones, ¿no?, que no le correspondían. Un ejemplo típico es la interconexión al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad, que en todos los departamentos lo ha hecho el ente, ¿no? Pero aquí en Tarija dice, no, yo tengo plata, lo hago, lo hacemos, ¿no? Lino Condori, perdón. Y hizo unos convenios que hasta ahora no se pueden cumplir, y el gobierno departamental no puede cumplir esas obligaciones firmadas, etc. Es decir, un mal manejo de la economía, una mala proyección, un conjunto de obligaciones que no las tenía que hacer. Pero a ver, es cierto que usted dice que efectivamente esa fue la conducta, digamos, de ese gobierno interino, pero ¿a qué se debe que Mario no haya renunciado? ¿Cuál es su hipótesis? Porque si él renunciaba, eso posibilitaba de que se le corte ese mandato y se elija, y varios con los cuales he conversado me dicen que con seguridad ganaba alguien de la oposición. Hemos seguido ganando de alguna manera, pero Condori asumió la gobernación por medio de la asamblea departamental, no por votación. Sí. Porque el MAS en Tarija nunca ganó, ¿no? Entonces, pero yo lo veo así, un poquito obligado, un poquito de temor, porque en cualquier momento mete a la cárcel, nadie está en disposición de ir a la cárcel. Ya saben, la cárcel está llena de gente, ¿no? Empezando con la expresidenta Áñez, te meten ahí y no te saca nadie, ¿no? Entonces, tienen que de alguna manera mirar también su futuro, de su familia, y si no hay chance de defenderse con una justicia cooptada, ¿no es cierto? Entonces, mejor me voy hasta. Es un montón de gente ha hecho, ¿no? Digamos. Pero no es. Se lo critica mucho a Morales por haber hecho eso, ¿no? De que iba por todo el país, patria o muerte, cantaba el himno nacional, decía las Fuerzas Armadas inclusive, pero al primer cuetazo salió disparando, ¿no? Y llorando más de paso, ¿no? Y Evo Morales y Mario Cosío casi hizo lo mismo, ¿no? Porque él en la huelga de hambre, con la bandera ahí, la bandera rojo y blanco, dijo ahí que él iba a dar su vida y que iba a quedarse al final, y sin embargo se fue. Y a veces la gente espera que un sacrificio, ¿no? En la cárcel, bueno, la cárcel ya. Depende, hay que ponerse en los zapatos, ¿no? Lo cierto es de que ese momento que él pensaba que la gente de Tarija se iba a levantar a apoyarlo, no lo hizo, ¿no? Entonces, muy poca gente se convocó, y él creo que se vio un poquito huérfano de apoyo popular, digamos, ¿no? Entonces, no, en esas circunstancias es mejor, tomo un vehículo, voy al Paraguay y se acabó. ¿Y por qué la gente no reaccionó? ¿Por qué los grupos fácticos no han reaccionado? Es decir, el comité cívico, la universidad, no sé, pues, ¿no? Otras entidades, los empresarios, se han pronunciado, y la población. Errores de liderazgo también, ¿no? Porque al lado de un gobernador necesitas otros líderes. Claro. Como en este momento tenemos problemas en tareas de liderazgos, ¿no? El liderazgo va desde un sector de la universidad, a un comité cívico, a un alcalde, ¿no? A un gobernador, y tenemos problemas de liderazgo, ¿no? Entonces, ese momento creo que también faltó eso, que los líderes se pongan al lado de Mario Cosío, ¿no? Pero era un momento muy especial, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya la justicia indica de que a simple acusación hay que sacarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea, son cosas así. He hablado con algunos y dicen que uno de los aspectos que la población no ha salido a apoyarlo es por una imagen, por lo menos, de corrupción galopante en la gestión anterior y en esa gestión de Mario Cosío. Y otros dicen que es el caudillaje, es demasiado caudillo. Y él no tenía gente, digamos, como usted menciona, líderes que lo acompañen y que lo ayuden en la gestión, sino era solo. No veo muchos problemas de malversación, ¿no? Porque no se lo ha juzgado claramente. Y hasta ahorita él está aquí en Tarija, ¿no? ¿Por qué no se lo juzga?
porque ya no es figura política. Si este momento asumiría un liderazgo político, ya estuviera, pues el fiscal ya lo hubiera incausado por varias cosas, ¿no? Pero tal vez lo último, ¿no? Es decir, ese compromiso, esas alianzas que uno tiene que crear, ¿no? Sí. O sea, que una red, entorno, ¿no? Sí, claro, así es. Una red que responda a un proyecto político, regional, etcétera. Tal vez eso falta. Sí. Ahora viene la gestión de Adrián Oliva, que muchos, incluyéndome yo, se califica como mediocre. La oposición recupera la gobernación nuevamente. ¿Qué pasó? Lo que pasa en todo el país, ¿no? ¿Por qué se sigue eligiendo a la gente el MAS, ¿no? Es un problema de identidad, ¿no? Digamos, yo me muevo en el círculo académico de la universidad. No encuentras a nadie que tenga, no a nadie, digamos, pero porcentaje mínimo de gente que se aproxima al MAS y a sus planteamientos políticos, ¿no? MAS es, siempre estamos haciendo que la broma, que el chiste, que es parte de la expresión, ¿no? Entonces, es un problema de identidad, y las grandes masas dicen, no, en vez de votar por este personaje que no sé ni quién es y qué sé yo, mejor voto nomás por aquí, por el caudillo, que dice que me va a dar tal cosa, tal cosa, tal cosa, ya está. Entonces con él estoy un poquito mejor. Y este último tiempo se ha dado un quiebre realmente impresionante, ¿no? A fines del 2019 estaban sentadas las bases para cambio político en el país. Y ahí vino el fraude, se escapó Evo, etc. Áñez asumió la presidencia y lo hizo mal. Y vino la pandemia. Eso fue el factor más importante. Entonces, todo se paralizó, inclusive uno no podía ni salir a la calle. No había tráfico, las actividades económicas se cerraron, ¿no? La economía se cayó, nadie tenía ni para comprar un pan, y por el hecho de que el entorno de la presidenta decidió que había que quedarse y que en las próximas elecciones podía ganar, ¿no? Todo un malo político, y la gente en la siguiente elección, ya con Arce Catacora, dijeron, estábamos mejor con el MAS. Y ahora ha venido otro gobierno que no es del MAS y ha tirado abajo la economía, sin ponerse a pensar que era un tema coyuntural que sucedía en todas partes del mundo. Pero ahora ya las cosas están de alguna manera cambiando en el país, pero nos falta algo importante. Líderes. ¿Quién va a ser el líder de la oposición en Bolivia? ¿No? Es un tema ya muy difícil. Carlos Mesa tenía sus 15 minutos y ya se pasó esos 15 minutos. Ya no está, digamos, en la pelea. Tal vez Manfred Camacho ha caído, ¿no? Está haciendo mala gestión y tropiezos tras tropiezos. Entonces hay que buscar líderes que se enfrenten a toda una estructura bien organizada que hay en todo el país. Pero yo le preguntaba, ¿por qué la gestión de Adrián Oliva, siendo una persona con un apellido muy pesado, por lo menos aquí en la capital, además una persona con mucha experiencia política, porque él estuvo como asesor de Mario Cosío, fue viceministro de no sé cuántos tarijeños habrá que han llegado, digamos, a ese nivel, ¿no? De llegar a ser viceministro, ministro, son pocos, ¿no? Llegó a ser diputado nacional, o sea, tuvo muchas relaciones internacionales, estuvo en la política, no fue un improvisado que de la calle llegó a ser gobernador, como Lino Condori y como otros que sin experiencia, sin conocimiento, pero su gestión como opositor y políticamente, administrativamente, no se la ve de manera positiva, o sea, tomando en cuenta que la oposición recuperó la gobernación. Ocupó la asamblea departamental, ¿no? Pero no la gobernación la ganó Oliva, ¿no? Ahora, vino justo en el momento en que los ingresos empezaron a declinar. Entonces ya no tenía recursos para hacer obras, para apoyar, que empleo urgente aquí, que tal cosa. Entonces esas medidas populistas son las que llegan a la gente. Entonces estamos ahí.
Yo no puedo calificar de mala su gestión, más bien de regular, digamos, ni tremendamente exitosa, nada. Regular, en una situación muy difícil, ¿no? Con la declinación de recursos, ¿no? Pero tal vez lo que tú dices no se ha proyectado políticamente, no se ha proyectado. Porque la lógica del gobernador no es un alcalde, digamos. Y yo a veces lo veo al alcalde actual muy administrativo, él, ¿no? O sea, muy ocupado de los números, que es importante sin duda, pero eso lo hace un gerente administrativo, digamos, ¿no? Entonces, el cargo del gobernador es más político. Y Mario ocupó, digamos, jugó muy bien ese rol, digamos, porque cuando él estábamos en las ligas mayores, ¿no? O sea, en los temas nacionales, en la cuestión nacional, se hablaba, bueno, obviamente a través de él, Tarija tenía presencia en el escenario nacional, pero desde que él fue destituido, prácticamente hemos desaparecido del escenario nacional, ¿no? Así es. No, entonces, al ser político, no jugó ese rol político. Es correcto, o sea, le ha faltado proyección. Eso no es fácil de construir, ¿no? No todos podemos ser líderes, ¿no? O sea, tienes que tener además una vena política, ¿no? Como yo digo también, el político es de otra raza. Sí, sí. Entonces, no para cualquiera. No es para cualquiera. Sí. Yo no podría ser político, ¿no? No me veo haciendo discursos políticos, marchas, proclaman tal cosa. Puedo pelear en otro ámbito, digamos, en este ámbito, ¿no? Pero no en otro lado. Entonces, no todos pueden ser, digamos, líderes políticos y nacionales. Como estamos viendo en este momento, ¿quién es el líder nacional de la oposición? No existe, tal vez Manfred un poquito, pero ya ahora he leído justo esta mañana, están abriendo 20 causas antiguas contra Manfred. ¿Para qué? Para sacarlo, pues es la jugada típica. Claro. La jugada típica. No, aparece, el problema de Manfred son las encuestas, pues, ¿no? Claro. Él aparece en las encuestas. Claro. ¿no? Entonces, y eso para él es un problema, ¿no? En lugar de ser una organización, es un problema. Se vuelve vulnerable. Y el gobierno agarra y lo identifica y dice, ahí está el peligro. Dice, ¿no? Así es. Bueno, ahora la gestión del actual gobernador, yo veo al departamento totalmente desintegrado, con instituciones muy debilitadas, el comité cívico, la gobernación, la universidad con los últimos escándalos que tuvo, ¿no? La asamblea departamental, que yo creía que la asamblea, cuando me puse a reflexionar sobre esto, yo pensaba en la asamblea departamental, antes que sucediera la crisis que tiene ahora. En el sentido, pues la asamblea representa a todo el departamento, ahí están representados todos los... Pero el problema de fondo, que yo veo más allá de la crisis que está entrampada en este momento, el problema que veo de fondo de la asamblea es que hablo del Chaco, no sé cómo será acá en Tarija, pero los representantes en la asamblea departamental ni siquiera vocería hacen. Es decir, mucho menos van a ser portavoces, digamos, ¿no? Porque se requiere portavoces ahí para la discusión. Portavoces legítimos, que traigan un mandato digamos, de las provincias y las pongan en consideración en la mesa y discutamos un norte del departamento. Pero y hablo de la oposición y del MAS, o sea, no estoy diciendo solamente de un grupo, digamos, ¿no? Entonces, tanto asambleístas del MAS como asambleístas de la oposición, en el caso del Chaco, ni siquiera vocería, o sea, algunos ni se los conoce siquiera. ¿Ah? Entonces, ahí no hay posibilidades, que debería ser el escenario, porque legalmente está para eso, no sé, para la iglesia, ¿quién más puede ser? Los empresarios o alguna ONG. ¿Qué hacer frente a esto? O sea, ¿quién toma el liderazgo? ¿Quién dice, toma la iniciativa? Reunámonos, discutamos. Ahora que el Chaco tiene su propia ETA, que es más difícil que antes, digamos, ¿no? Cuando era una provincia simplemente. Ahora el gobernador es electo por voto popular, tiene su asamblea y una constitución legal, además tiene recursos lógicamente, pero es difícil, pues se complica más todavía, dialogar, discutir. Tema de equilibrios, ¿no? Lastimosamente aquí hay empantanamiento de la asamblea porque está mal diseñado la forma de elección de los asambleístas. Entonces, hay en la misma Constitución, en las leyes electorales, se pone mucho peso a la representación campesina, como en todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puedes ganar las elecciones con un buen voto del gobierno departamental y pierdes en el resto de las provincias, en los asambleístas. ¿Por qué ocurre eso?
porque no hay un peso adecuado en relación a la población, digamos, ¿no? Entonces no puede tener, digamos, cercado el mismo peso que Yunchara. Yunchara es un barrio de la ciudad, ¿no es cierto? Pero tiene una representación prácticamente igualitaria que es cercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un balance. Entonces, ahí se desbalancea el poder. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Departamental, seguramente también en la regional, donde hay mucho peso que no responde al peso político del que ha sido elegido como cabeza, digamos, ¿no? Entonces hay un problema ahí, como te digo, de diseño, de estructuración de la Asamblea Departamental. Habría que modificar. Habría, pero vos crees que este gobierno va a aceptar, digamos, quiere una ley nacional o tal vez una reforma constitucional. ¿Cómo se va a hacer, no? Pues es tan difícil, el gobierno maneja políticamente todo, de tal manera que no te deja mucho cuerpo de cintura para poder hacer alguna cosa, ¿no? O tienes que enfrentarte con fuerza, con fuerte apoyo popular, como Camacho, digamos, en Santa Cruz, solo su apoyo es Santa Cruz, ¿no? Entonces, él dice, el lunes le vamos a tirar un paro, y todas las instituciones dicen, sí, de acuerdo, lo vamos a hacer. Entonces, porque viene el tema, como te decía, de la identidad. Yo soy cruceño, tengo que pelear por Santa Cruz. Claro. No está ocurriendo eso ni en Chaco ni en Tarija en general, ¿no? No sé si hemos retrocedido, pero estamos como antes, ¿no? Que lo que aquí vale es la fuerza, y la fuerza es la calle. O sea, no la ley, digamos, no el sentido común, lo que usted acaba de mencionar. Sí. Es decir, aquí hay un elemento que está mal diseñado, que habría que reformar, pero no va a tener la fuerza si nosotros no salimos a la calle, ¿no? La única forma de torcer el brazo al gobierno, digamos, en este caso sería salir a la calle, como está haciendo Santa Cruz. Porque si Santa Cruz no tuviera la posibilidad... O lo que se ha hecho con la ley 343. También, ¿no? ¿No? Entonces, pero ¿cómo lograr ese consenso? ¿Y en la figura de qué? ¿De quién? O sea, la ley 343 no ha sido bajo un liderazgo político. Ha sido la gente espontáneamente que ha salido. Esto nos va a afectar nuestro futuro, se quiere abusar de nosotros y bueno, ya está. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Le preguntaba, ¿qué hacemos frente a este escenario? Por lo menos en el tema departamental. Que no hay liderazgo, que no hay alguien que tome la iniciativa. ¿Quién debe ser? El proceso tiene que ser conducido por el gobernador, pero con las alianzas necesarias, ¿no? Y con liderazgos fuertes ahí, con los empresarios que ya han sido copados por más, con la universidad que ya está próxima a ser copada por más, ¿no? con el comité cívico, con los alcaldes, por lo menos de las ciudades principales, ¿no? Es decir, estructurar así una forma de mirar el departamento, partiendo de ¿qué? De una agenda departamental. ¿Cuál es la agenda departamental? No hay, ¿no? Entonces, un punto de partida es una agenda. Esto es lo que queremos lograr. Estos son nuestros objetivos de largo plazo. Queremos que Tarija sea así. Claro. Entonces, peleemos todos por este enfoque. ¿Usted cree que es el gobernador el que tiene que tomar la iniciativa? Bueno, el gobernador aliado, ¿no? Aliado, porque si el gobernador falla, alguien tiene que aparecer. O sea, no es el gobernador, no es así. Ya has visto con esto de la postergación del censo, que es una barbaridad, ¿no? Postergar 2 años, ¿no es cierto? Entonces, no se han notado en los gobernadores de todo el país, fuera de Camacho, ¿no es cierto? Decir, esto está mal, ¿no? Sí. O sea, y pasa también porque tiene que haber una estructura de gente alrededor del gobernador del Chaco, de Tarija, del alcalde. Tiene que haber grupos que además que alimenten, que den insumos. Esta posición que vamos a tomar sobre este tema es para tratar el censo. Bueno, ¿cuáles nos reunamos? A ver, con gente que más o menos entiende. ¿Y cómo lo ve usted al gobernador? ¿Solo? No necesariamente, pero tal vez le falta un poco más de claridad en algunos temas, ¿no? Es decir, la gente quiere ver eso, no tanto un enfrentamiento, sino posiciones claras. Esto es así, y es así, y se acabó, ¿no? O sea, un poco mostrar pues, la personalidad que tiene una autoridad. Esto de la autonomía regional
primero el Chaco aceptó formar parte, digamos, del estatuto departamental. Se ha pactado aquí un libro quinto, que es la autonomía provincial, y se ha incorporado. Inclusive en el Chaco se ha hecho campaña por el sí para el referéndum y luego para el estatuto. Sin embargo, después logra tomar su propio camino. ¿Cuál es su lectura de eso? O sea, ¿qué le faltó liderazgo a Tarija? ¿Por qué es que ocurrió este? Un acto político, justamente por el tema de Mari Cosío. Entonces, Mari Cosío, figura nacional, próximo contrincante político, ¿no es cierto? Entonces hay que dividir en dos el departamento. Porque si miras, es el único gobierno regional del país, sí, en el departamento más pequeño. Porque Tarija en superficie el departamento más pequeño. Y en población, bueno, también está con poco más de 550.000 habitantes, ¿no? Entonces, se lo divide el departamento. ¿Por qué? Porque aquí podemos controlar el Chaco. Y así equilibramos la balanza y lo jodemos a Mari Cosío. Es así todo, ha sido un error histórico, ¿no? Entonces, había subgobernadores y siempre podía haber un subgobernador y qué sé yo. O sea, usted dice que el más, o sea, más que el interés del Chaco fue un interés del MAS a nivel nacional. Así es. No hay vuelta que dar eso. Ajá. ¿Cómo puede ser la única gobernación regional, la del Chaco, en todo el país, habiendo regiones que reivindican fuertes, claro, como Riberalta, por ejemplo, ¿no es cierto? O en otros departamentos también hay regiones fuertes que quisieran tener también su propia autonomía. Norte Potosí, aquí en Chuquisaca. Tupiza, ¿no? Varios lugares que quisieran. No, Tarija. Y además, casado con otra cosa, le vamos a partir sus ingresos. Claro. Sí. 45, 55. Claro. Y todavía 45, ¿de qué? De toda la producción departamental, te puedes imaginar. ¿Qué hacen provincias como Bermejo, como Cóndor, que también son productoras, ¿no es cierto? Y no tienen recursos propios, porque parte del recurso se va al Chaco. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué hay esas figuras, no? ¿Por qué se manipula tanto este pobre departamento, ¿no? Interesante. Ahora, finalmente, dicen, el tema de, digamos, ¿qué debe hacer el departamento? ¿Hacia dónde usted, según su experiencia, qué debe hacer el departamento? ¿Hacia dónde debe apuntar? Tomando en cuenta que según los datos, nos hemos estancado en los últimos años en tema de crecimiento demográfico. Ajá. Y varios analistas, expertos dicen, por ejemplo, que el riesgo es que hay varios departamentos expulsores y que se va a concentrar en poco tiempo en el eje central la mayor cantidad de población, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Mira, te muestro este gráfico de la economía departamental a partir de 2015, son las tasas de crecimiento. Empieza a decrecer, negativo, hasta el 2020. 6 años de recesión económica en Tarija, ¿no? Entonces, en términos económicos, cuando tienes 2 trimestres seguidos de tasas negativas, ya puedes hablar de recesión. Aquí tenemos 6 años. El último año ha subido, el año 21, por efectos rebote nada más, ¿no? Claro, claro. Sino que hemos caído tanto el 2020, el año de la pandemia, que por lo menos tienes que haber crecido un poquito positivamente, ¿no? Entonces hay problemas de ese tipo en la economía tarijeña. Sobre la economía podemos hablar larguísimo, pero tenemos ahí un problema, ¿no? Y la alta dependencia de la economía de la renta petrolera, ¿no? No hay prácticamente otro tipo de ingresos. Además, con añadido 2 cosas. Lo uno es el escaso apoyo del gobierno central. No podemos terminar esa carretera al Chaco. Sí. ¿Y por qué no la terminamos? Porque no podemos utilizar recursos departamentales. Porque si utilizas recursos departamentales o del Chaco para terminar lo que falta de la carretera, tampoco es mucho, ¿no es cierto? El día de mañana te hacen un proceso por malversación de fondos, que no era tu responsabilidad, y porque estás utilizando recursos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema
escaso apoyo del gobierno central al gobierno departamental porque no es afín, digamos, ¿no? Si fuera afín tendríamos apoyos permanentes, ¿no? Y otro tema es de que nos equivocamos un poco, algo que no lo mencionas tú específicamente, pero lo has dicho, la obra pública. ¿Qué es lo que puede hacer un alcalde, un gobernador? ¿Qué pueden hacer? Sus competencias son limitadas. Puede construir un sistema de riego, puede hacer un puente, puede hacer un caminito, ¿no? Pero el resto, el funcionamiento de la economía, actividades productivas, generación de empleo, no es competencia y no le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apoyarse en lo privado. Y la actividad privada va desde el pequeño campesino, es un privado, Sí, claro. el gremialista, el pequeño empresario, el mediano empresario, apoyarse en ellos. Ellos son los generadores de empleo y riqueza. Y eso nos falta un poquito concebir, ¿no? Es decir, ¿quién va a generar el empleo y la riqueza? Vos haces un camino, digamos, vamos a emplear ya 500 trabajadores. Empieza aquí, termina aquí, en año y medio ya no hay trabajo. Así es. ¿Cierto? Temporal. Entonces, eso empieza la obra, termina y se acabó. Entonces, ¿cómo creamos empleo permanente, empleo productivo, actividades que generan empleo y riqueza? Porque la generación de riqueza viene ahí, no viene por el mismo camino, ¿no? El camino va a coadyuvar. Entonces, el Estado, el sector público, tiene que apoyar la actividad privada a través de alianzas, tal vez algún tipo de créditos, obras de infraestructura, ¿no? El riego, la energía eléctrica, cosas para apoyar al sector privado y darle todas las posibilidades que pueda avanzar, ¿no? La economía entonces no se ha diversificado. No, ni en el país tampoco. Ni en el país se ha diversificado completamente. El gran reto de nosotros es cambiar la matriz productiva de Tarija. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar y quién tiene que hacerlo? Sí. ¿No? Entonces, como digo, el gobierno, en los últimos 10 años, en el departamento no hay ningún emprendimiento industrial grande, fuera de algunas bodegas, fuera de la planta de separación que hay del Chaco, ¿no es cierto? Que tampoco puede decir que es productivo, pero ahí está, que funciona un poco a medias. No hay más. ¿Qué industria nueva hay en Chaco grande, claro, importante, que genera empleo? Entonces nos falta atraer inversiones por un lado, por otro lado desarrollar a nuestros propios inversores, ¿no es cierto? Y crear las condiciones, o sea, las condiciones de apoyo al sector productivo. Eso le iba a preguntar, tampoco hay las condiciones para atraer, ¿no? Porque el capital va donde le es atractivo, ¿no? Claro, así es, o sea, pero como yo miro la cosa, todo el tiempo estoy pensando y repensando en el tema, nosotros vamos a seguir dependiendo de las materias primas, es un tema. Nuestro mercado es muy pequeño, como te digo, poco más, menos del 6% de la población boliviana, pues no es nada, ¿no? Entonces, toda nuestra producción tiene que buscar los mercados extrarregionales, de estar orientado al eje central, básicamente, otros departamentos, y si se puede al exterior, ¿no? Pero va por eso. ¿Y cómo atraes al inversionista? ¿No? Creando lo que se llama economías externas, es decir, más facilidades de rentabilidad en tu inversión. Entonces, si tienes un buen camino, entonces tus costos de transporte van a ser más bajos. Si tienes oferta de energía eléctrica abundante, tienes ahí algo a tu favor, ¿no? Si tienes riego, puedes impulsar una actividad importante de agricultura moderna, ¿no es cierto? En el Chaco hay que llevar adelante el gran proyecto de riego que hay entre Villamontes, lo que se llamaba antes Villamontes y Chapera, sí, ¿no? Hay que hacer la presa arriba la presa hidroeléctrica y hay regular caudales y llegar abajo hasta 40.000 hectáreas. Es la revolución agrícola del Chaco, ¿no?
Entonces, hay temas así que no discutimos los tarijeños, ni tampoco el Chaco. No. Este proyecto clave. Antes era la petroquímica clave, pero sigue cayendo con la producción. Empezó a caer la producción y ya se la ve medio inviable la petroquímica. Pero sí el riego, ¿no? Que se puede hacer en el Chaco es una esperanza para el Chaco, como esperanza para el Valle Central, ¿no? Ahora, estamos pensando nosotros en depositar una esperanza, rezando ahí de rodillas, que digamos aparezca otro emporio que nos dé dinero fácil, digamos, ¿no? Que es el dinero que sale de los recursos naturales, el litio, aquí el tema de Tariquía. ¿Cuál es su criterio sobre eso? Bueno, Tariquía es una apuesta muy débil, para empezar, ¿no? Segundo, otra vez volvemos adictos a la renta petrolera. Claro. Nos hemos vuelto adictos. Decían, tenemos renta petrolera para todo. ¿Quién quiere plata? No necesito, no importa, yo te voy a dar, porque tengo que llegar a fin de mes con una buena ejecución presupuestaria. Como la ejecución presupuestaria fuera lo máximo, Sí. ¿cierto? Es decir, bueno, ¿qué obras has hecho? No me importa si has utilizado toda la plata de tus ingresos. No me importa saber qué obras tienes, ¿no? Entonces, eso es un tema a repensar, es tantas cosas que hay que hacer que la lucha sigue. ¿Cómo? Ahora, para terminar, Licen, este tema me interesa mucho saber su criterio. En una ocasión yo asistí a una reunión en Sucre, convocado por Cáritas, en 2001 creo que era, cuando yo estaba el presidente del Comité Cívico de Villamonte, y ahí se discutió mucho el tema de la plurinacionalidad, pero bueno, han hablado varios expositores de varios ángulos, pero el que me interesó mucho es de Carlos Villegas. Carlos Villegas decía que la disputa real, política, social y hasta militar, es por quién va a controlar, él llamaba, tomando como referencia a Zabaleta, quién va a controlar y administrar los excedentes, ¿no? O sea, lo único que a ellos les interesaba era la plata, ¿no? Ellos decían, la oligarquía, refiriéndose a los partidos tradicionales, o el pueblo, decían ellos, ¿no? Entonces, en el Chaco, cuando este tema de los partidos fueron prácticamente muy golpeados, ¿no? Por el tsunami del MAS, quedaron ahí unos moribundos sueltos ahí de varios partidos políticos, el PNR, el ADN, el MIR, y se han rejuntado en el PAN. Y yo participé de unas reuniones de esas, y ahí el debate era ese también, la plata. ¿Cómo le quitamos la plata a Tarija? ¿Cómo hacemos que nosotros administremos y no sea Tarija? Y en ningún momento se habló de proyecto, de un proyecto, digamos, de región, un proyecto de sociedad, un proyecto de futuro. Entonces, y solamente la disputa del dinero. Ahorita la discusión hoy día, o ayer el gobernador de esas declaraciones, es por los centavos, ¿no? Y es la plata, o sea, no se discute un proyecto, se discute cuánto yo voy a administrar, cuánto yo voy a gastar, cuánto voy a licitar. ¿Cómo cambiamos esa lógica? El concepto de excedente es muy importante. Es decir, es como una familia pequeña, campesina, que es autosuficiente, no genera excedente, digamos, tiene su papita, tiene sus gallinitas, y es muy poco lo que vende, digamos, lo que le sobra. Pero a medida que va creciendo, digamos, le mete riego, aumenta la producción, puede vender a los mercados y se le genera un poco más de excedentes. ¿Y qué es con el excedente? Te compra otras cosas, compra ropa, compra por ahí, se anima una computadora o una heladera, una cosa así, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las regiones. Las regiones, entre más excedentes tengan, ¿no es cierto?, más posibilidades de desarrollo tienen. Y hay dos preguntas. ¿Cómo se genera el excedente y quién se apropia? ¿No? Entonces, nuestro excedente fuertemente eran los hidrocarburos, aunque no todo, porque del 100% de la producción de hidrocarburos, del valor, se quedaba en la región apenas el 13.5%. O sea, generamos 100 millones de dólares en producción de petróleo y gas y se quedaban apenas 13.5 millones de los 100. Entonces, el gran excedente de Tarija era apropiado por el gobierno central,
por otros municipios, porque se repartían a través de la participación popular, por las mismas empresas que también tenían que pagar varias cosas. Entonces, nuestro problema es de que nuestro excedente, a pesar de la historia que tenemos de producción, no ha sido apropiado. Por eso nuestras tasas de crecimiento son bajas, porque están infladas. Eso. No. Y la otra cosa es quién lo genera. Entonces, si genera el sector privado, ¿no es cierto?, es otra cosa a lo que genera el sector público. El sector público no puedes ver, ¿sí? Nos hemos farreado 5, 6 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, en 10 años, ¿no es cierto?, que nadie sabe dónde están, ¿no? 5 mil, 6 mil, fuera de los hipódromos, fuera de este tipo de cosas, no saben dónde están, ¿no? Y otra cosa es cuando el excedente es generado por otros actores. Por ejemplo, la producción de vinos y singanis. La producción de vinos y singanis, ¿a quién pagas dentro de los factores de producción? Pagas a los viñateros, a los que cultivan la vid, ¿no es cierto? Pagas a los transportistas que llevan y traen la vid, cosechadores, pagas a los trabajadores de tu industria que has puesto, ¿no es cierto? Y es muy poco los factores externos. ¿Qué factores hay? Compras el corcho, tal vez las botellas, pero digamos del 100%, mínimamente un 90% se queda en la región a pagar factores de producción de la región. Y no ocurre con los hidrocarburos. No te digo que el 13.5% se queda solamente, y cada vez el 3.5% va bajando. Antes por lo menos era 700 millones de dólares, ahora 150, 130. Ya no, pues, ya no negocian. Entonces tenemos que buscar otras formas de generar excedentes que se queden en la región. Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Gracias, licenciado, muy amable. No, muy porque... interesante la charla. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Quiero comentarles que estoy muy entusiasmado porque estamos recibiendo muchísima sugerencia, muchísima buena opinión de la gente. Y vamos a hacer varias cosas, le quiero comentar, varias cosas. Ya se me ocurrieron algunas otras ideas, se va ampliando un poco la agenda, ¿no? Los indígenas, por ejemplo, es un tema, un capítulo especial vamos a dar a los indígenas, a los 3 pueblos indígenas del Chaco. Bueno, entonces... están invitados ustedes a que nos sigan, nos sugieran temas, se comuniquen conmigo, así como esta entrevista con Gabriel Gaite fue interesante, otras más vienen, así que yo les invito a que no se pierdan un capítulo de esta serie con la que vamos a posibilitar que conversar con todos. Quiero comentarles que voy a volver otra vez a Tarija la próxima semana, voy a estar toda la semana ya, hablando con varias personalidades que me falta, que quedaron ahí, que no pudimos hablar por diferentes motivos, que el tiempo, que sé yo, y me enfermé, pues no, me agarró el resfrío y a mí cuando me agarra el resfrío realmente es terrible. Entonces, bueno, voy a regresar, pero voy a visitar también aquí en Yacuiba, ya estamos haciendo algunas entrevistas y estamos acumulando. Voy a ir a Villamontes, voy a estar varios días en Villamontes, voy a ir a Caraparí también, voy a ir a Entre Ríos y voy a ir a Bermejo. Entonces, y así otras ciudades quizás también a sugerencia, a recomendación de algunos amigos, vamos a ir. Y obviamente este libro, quiero decir, este libro o este trabajo no tiene en este momento patrocinio de ningún partido político, ni de un político, nada por el estilo. Entonces, si alguien quisiera colaborarnos, porque esto es recurso económico, es esfuerzo, con muchísimo gusto, obviamente sin ninguna condición, ¿no?
estamos haciendo, lo vamos a hacer de manera muy independiente, independiente de cualquier tipo de persona o de grupo político. Ya se van a dar cuenta ustedes en las preguntas, en las entrevistas, en el contenido, que no respondemos a ningún tipo, digamos, de grupo político. Así que requerimos su apoyo económico para los gastos operativos, para el hotel, para los viajes, para la comida, para el transporte, para el equipo que trabaja conmigo. Así que yo le pido, por favor, si es que usted está en posibilidades y desea colaborarnos, con muchísimo gusto, siempre y cuando sea, lógicamente, sin ningún tipo de condición. Puede ser condición comercial, no hay ningún inconveniente, como estamos recibiendo el apoyo de algunas entidades comerciales, pero del contenido o de algún direccionamiento, de ninguna manera. Así que agradezco infinitamente a toda la gente que nos está brindando su apoyo de una u otra manera para que esto tenga éxito, porque va a ser un libro histórico el que vamos a realizar, porque va a tener información muy importante acerca de lo que ha pasado en los últimos 20 años en el departamento de Tarija y en el Gran Chaco. Muchísimas gracias, hasta la próxima edición.